Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas las personas que nos están viendo el día de hoy en una transmisión más de Psicología del Deporte, de los programas en vivo que tenemos como todos los viernes en esta página de Facebook de Deporte UNAM. El día de hoy, bueno, me presento yo con ustedes. Yo soy Raúl Martínez, soy psicólogo deportivo de el grupo de intervención en Psicología del Deporte y también de la Dirección General del Deporte Universitario. El día de hoy vamos a hablar al respecto de algunas estrategias y algunas herramientas que podemos tener para manejar mejor los escenarios de presión. En concreto y específicamente a eso nos vamos a referir el día de hoy, como a generar estrategias que nos ayuden en este desarrollo de escenarios para el control de la presión. Antes de comenzar y, y de dar inicio al tema y a la plática que vamos a tener el día de hoy, es muy importante recordarles dos mensajes. Uno, que aunque la próxima semana va a ser Semana Santa, es muy importante que ustedes sepan que vamos a seguir teniendo actividad en la página de Deporte UNAM. Es decir, que toda la semana va a haber programación y van a haber material y contenido que se va a seguir presentando en la página y la página de Deporte UNAM. Entonces, para que ustedes puedan revisar y puedan checar ese contenido, pueden meterse a la página de Facebook de Deporte UNAM y checar el catálogo de los programas y las opciones de contenido que van a tener. Entonces, para que sepan que no, aunque estén de vacaciones, de todas formas se va a seguir teniendo actividad y vamos a seguir compartiendo con ustedes materiales, ¿vale? Ahora, con relación a los programas de psicología del deporte y con la constancia sin valor curricular que se suele dar, es importante que sepan que recordarles que la constancia se da una vez que se contesta el cuestionario en el sexto programa del ciclo. El día de hoy estamos en el quinto programa de este nuevo ciclo que empezó. Entonces, la próxima semana será el sexto programa y terminando el programa de la siguiente semana, se subirá ese día el cuestionario para que contesten ese cuestionario y que va a tener preguntas relacionadas con cada uno de los programas que tuvieron en este ciclo. Entonces, para poder ser acreedores y poder solicitar su constancia de participación sin valor curricular que se emite por, por, por aquí, por la institución, por el grupo de intervención, tienen que contestar el cuestionario, tienen que tener calificación aprobatoria de más de 8 y de 8 o más, y listo, ¿vale? Entonces, este mensaje igual se los voy a recordar al final por si alguno se pierde la transmisión o se conecta un poco tarde, también al final les voy a compartir estos dos mensajes, ¿vale? Bueno, pues sin más por el momento, también les comparto que más adelante tendremos un invitado que nos va a ayudar a interactuar y comentar algunas de las cosas relacionadas con este tema. Vamos a hablar al respecto del manejo de escenarios para lidiar con la presión y para manejar el manejo de la presión. Entonces, antes de continuar con esta parte de los escenarios, sí me gustaría preguntarles que ustedes me digan o que vayan escribiendo, que vayan interactuando conmigo en el Facebook. Yo por aquí voy a tener abierto el Facebook también para poderle poner un poco de atención, pero que me puedan compartir cuáles son las principales cosas que les generan estrés previo o durante una competencia. Ahorita vamos a aprovechar que estamos en un periodo del año, al menos deportivamente hablando, en donde empezamos a tener más competencias y empiezan a tener torneos y se vienen regionales y se vienen nacionales. Estamos en esa etapa del año tan bonita que viene acompañada de competencias y partidos y muchos escenarios deportivos. Además de que ya se viene a la vuelta de la esquina los Juegos Olímpicos y también pues va a ser un momento que todos los que nos gusta el deporte ansiamos y esperamos mucho porque es uno de los máximo
justa deportiva que podemos aspirar, pero también todas estas competencias vienen acompañadas de otros factores que pueden afectar nuestro rendimiento deportivo, entre ellos el estrés o la presión también. Entonces, me gustaría interactuar con ustedes para irlos leyendo y preguntarles cuáles son las cosas que a ustedes les generan mayor estrés, ¿va? Y de la mano de eso, pues también preguntarles, eh, después les voy a preguntar qué estrategias o qué cosas hacen para lidiar con esa presión y para lidiar con ese estrés, ¿va? Entonces, pues mientras tanto y mientras los voy ahí leyendo un poco, voy a continuar con la presentación. Puse esta frase que está relacionada con, con algo muy importante que es el hacia dónde dirigimos y hacia dónde ocupamos nuestra mente cuando hay situaciones complicadas o que están fuera de nuestras manos. Entonces puse, preocúpate o más que preocúpate, ocúpate por lo que está en tus manos para controlar y adáptate a lo que no puedes controlar. Aquí me estoy refiriendo a dos puntos importantes. En el deporte y en muchas situaciones también de la vida cotidiana, a menudo hay situaciones que están dentro de nuestras manos y otras situaciones que no están que no están en nuestras manos. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿vale? Eh, ¿Cuáles son situaciones o escenarios que están dentro de nuestras manos y cuáles son situaciones que están fuera de nuestras manos? Es lo que vamos a comentar ahorita en un momento. Mm, También esta parte hace alusión hacia dónde tenemos que dirigir nuestra mente y qué podemos hacer, o más bien cómo podemos gestionar o cómo podemos adaptarnos a aquello que no podemos controlar, ¿va? Entonces, eh, vamos a continuar. Y a ver, ¿cuáles son algunos factores o situaciones que generan estrés en una competencia? Y ahí es donde sí me gustaría también que puedan interactuar un poquito conmigo para que además de las que están aquí escritas, puedan comentarme si hay algunas otras que no estoy contemplando, que no estoy considerando y que ustedes mismos hayan, que puedan visibilizar y que puedan saber si, si hay más opciones. Yo estoy seguro y sé que hay más opciones porque ahorita incluso se me ocurren más, pero, pero, perdón, un momento, pero también aquí puse algunos ejemplos que no son los únicos, pero que nos pueden ser de utilidad. ¿Cuáles son algunos factores o situaciones que generan estrés en una competencia? Hay factores externos, como lo son el espacio de competencia. Cuando hay cambios en el lugar, estoy acostumbrado a entrenar en una pista de atletismo, en una duela, en un gimnasio, en una cancha de voleibol, y todos los días, todo el tiempo llego a la misma hora y estoy muy acostumbrado a ese lugar y sé cómo se pone ese lugar cuando llueve, sé cómo se pone ese lugar cuando hace calor, sé cómo se pone ese lugar cuando hay mucha gente, cuando hay poca gente, cuando pasan muchas corrientes de aire, etcétera, ¿no? A lo mejor es un lugar frío porque está en medio de árboles, o a lo mejor es un lugar como completamente seco porque no hay ni una sombra. Cada detalle que tiene ese espacio en el que entrenamos, estamos muy acostumbrados y muy adaptados a ir a él y conocer prácticamente cada detalle y cada variación que ese lugar puede tener. Entonces, cuando te toca entrenar en un lugar, en un espacio, y te toca viajar a otro espacio a competir, aunque la pista de atletismo mide 400 metros en todos lados porque es la medida reglamentada, o la portería tiene la misma dimensión de distancia en altura y a lo largo, o las canchas de básquetbol son distancias reglamentadas, aunque las distancias y las medidas sean reglamentadas, eso no quiere decir que no hayan cambios y variaciones entre el material, entre el clima, entre los espacios, entre que a veces algunas tienen algunas grietas o algunos hoyos, los campos algunos tienen hoyos, algunos están muy parejitos, etcétera. Entonces, el simple hecho de cambiar el espacio o que justo el espacio está bien, con las mejores condiciones, pero está en otro estado. Y para llegar ahí tuve que viajar un día antes o,
o un camino en carretera de 4 horas o 6 horas. Entonces, este tipo de cambios y variaciones en nuestros hábitos y en nuestra rutina diaria pueden generar cierto grado de estrés. Algunas personas más y algunas otras personas menos, pero todos generan todo cambio genera algo, cognitivamente hablando, psicológicamente hablando, nos genera algo. A veces también depende mucho de cómo lo podamos tomar, si lo tomamos como algo positivo o lo tomamos como algo negativo, pero genera algo. Y así como este ejemplo, también pueden ser ejemplos como de que empiece a llover porque no tenemos control en el clima, o que se atrase una competencia, o que el día de la competencia se cambie. Eso también puede llegar a suceder, y aunque es un poco más extremo o más difícil de que se presente, también puede llegar a suceder que de repente, por alguna razón extraordinaria, se cambia el día de la competencia y se retrasa un día o se retrasa una semana o de repente no hubo presupuesto para el evento y lo tuvimos que aplazar. Estaban organizando quién iba a ser la sede del evento y entonces se tenía estipulada una fecha y después otra y demás, ¿no? Y ahí es donde también los entrenadores y los jugadores y los atletas tienen que irse adaptando a estos cambios. Pero claro que generan estrés, claro que generan complicaciones, pero que también está fuera de nuestras manos. Y otro escenario que puse ahí pudiera ser como que el retraso del transporte público o algún accidente vehicular en la calle. Es decir, a lo mejor vivo a media hora o a una hora de donde vaya a competir o donde va a ser el evento, donde va a ser el partido. Pero, oh, sorpresa, el metro se paró 20 minutos porque era domingo y no había gente y entonces decidió detenerse un buen de tiempo. O hubo un accidente en el circuito interior o en el periférico o en la avenida que yo tome para circular y de repente pues ese accidente generó un mayor tráfico, un embotellamiento y me estuve atorado 15 minutos, 20 minutos, media hora para poder llegar al lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este tipo de situaciones, aunque son cambios, mmm, nos pueden llegar a generar estrés, pero además se acumula, a veces se encima una cosa sobre la otra y otra y otra, y pueden generarnos como repercusiones mentales en el tema de que por mayor estrés, nuestra mente y nuestra, nuestra atención va a estar enfocada en situaciones externas que nada tienen que ver y lo digo entre comillas, que nada tienen que ver con mi desarrollo y mi desempeño deportivo o con mi participación dentro de la cancha y dentro de lo que me corresponde y me toca hacer. Entonces, estos son algunos ejemplos que yo les pongo aquí, que me sirven de introducción y me sirven de contexto para después hablarles y manifestarles de cómo podemos hacerle para manejar o generar escenarios que nos ayuden o faciliten a adaptarnos mejor a estas circunstancias. Em, Entonces, ahora sí, lo que voy a hacer es que voy a leer si me pusieron algunos comentarios con relación a qué situaciones externas les generan estrés o que les pueden generar complicaciones que no están en sus manos, que están fuera de sus manos y que se nos pueden llegar a presentar en el deporte. Y continúo con la parte de la presentación. A ver, dice, bueno, además de que nos mandan saludos, los cuales agradezco, eh, de Tlaxcala, de la Ciudad de México, de boxeo, de BTD y demás. Buen día a todos. Mm, Aquí, por ejemplo, mencionan el tema de las lesiones. Las inscripciones y la competencia, tienen razón, ese es otro tema. A mí me ha pasado que hay competencias, por ejemplo, en atletismo pasa y en otras competencias pasa, que de repente el día de la competencia es el día que hay que hacer la inscripción o un día antes. Entonces, hay veces en las que hay que hacer, por ejemplo, la inscripción en el banco y, y la puedes hacer solamente un día antes. Tienes hasta las 4 de la tarde para hacer la inscripción. Y si trabajas o tienes escuela o algo por el estilo, tienes que estar pensando y tienes que estar ocupado en la parte
hacer el pago para poder competir al día siguiente o algo por el estilo, ¿no? O si la competencia es en sábado y no se puede pagar en el banco, entonces tienes que pagar directamente en la competencia. Y si de repente a lo mejor no tiene cambio la persona que está encargada de recibir los pagos en la competencia o algo por el estilo, pues también se puede llegar a complicar y demás. Entonces, por aquí también comentan por las prisas de no comer o no encontrar dónde comer, que no haya un lugar o un espacio donde comer, que ahí justo voy a hablar al respecto de esta diferencia entre los factores externos y los factores internos. Entonces, también, por ejemplo, desorganización por parte del personal de la competencia, eso tienen razón, esas sí son cosas que están fuera de sus manos, que son factores externos que no dependen de ustedes. Y también algunos jueces o referees que no tienen claras las reglas o lineamientos a seguir y crean confusión dentro de los deportistas. Eso también puede llegar a pasar, que haya problemáticas con los jueces o problemáticas con la organización o problemáticas con las decisiones. A lo mejor el juez sí tiene claras las reglas, pero toma decisiones con las cuales no estamos de acuerdo y eso también puede llegar a generar complicaciones. Mm, Aquí mencionan algo de lo cual no tengo mucho contexto y seguramente ustedes después me van a ayudar a entenderlo mejor, pero dice las gráficas en el sorteo de las categorías en Taekwondo. Supongo se están refiriendo, porque sé que en los torneos de Taekwondo, pues así como en el boxeo y demás, en los deportes de combate, te sortean y te toca clasificarte, bueno, te toca eliminarte contra alguien y a veces te puede tocar eliminarte contra alguien de tu mismo, voy a decir la palabra nivel, deportivamente hablando. Y a veces te toca eliminarte contra el que es campeón nacional o el que es campeón internacional y que te tocó participar en la misma competencia en la que está esa persona. Y aunque no era la intención tuya el ser campeón en ese momento, porque no era el propósito, el objetivo de esa competencia, pero sí a lo mejor avanzar y clasificar eh, a cuartos o semifinales, pues de repente si en la primera ronda te toca el campeón nacional o campeón que estaba buscando su juego, su boleto a nacionales o a competencias internacionales, pues a veces es algo desafortunado que no está en nuestras manos y que no podemos manejar. Supongo que va por ahí. Mm, Ahí mencionan como rivales que ya están con el lugar asegurado. Este, mencionan que en la actualidad los aparatos electrónicos, el celular, la presión de los padres también mencionan. Em, Incluso, pues a lo mejor complicaciones en el tema de que vas a otra ciudad. Bueno, mencionan como los viajes a otras ciudades. Este, y que se van por separado. Y, y en estos casos, de repente, las jugadoras, este, las jugadoras no llegan y, y nosotros nos tenemos que concentrar o ocupar por las demás jugadoras en lugar de por lo nuestro. ¿Va? Y bueno, esos son algunos de los ejemplos que pusieron. Les agradezco mucho su participación porque genera mucha dinámica dentro de la sesión. Esos son factores externos. La mayoría de los que leí son factores externos, pero también hay factores internos y esos ya dependen de nosotros, que son eh, cuando nosotros pensamos que por esta competencia es la única oportunidad que vamos a tener de mostrar quién soy, de lo que estoy hecho, de lo que soy capaz. Entonces, mm, esas son ideas irracionales. En psicología decimos que hay algunas creencias o ideas irracionales porque no tienen un sustento o un fundamento en evidencia o en hechos. El pensar que solamente vamos a tener una oportunidad para demostrar quiénes somos es una idea irracional. Pensar que este, pensar que el deporte es toda mi vida y que no hay, y lo voy a decir abiertamente, o sea, como pensar que lo único importante en mi vida es el deporte, también puede llegar a ser una idea irracional, porque tenemos, en la mayoría de los casos, familia, seres queridos, escuela, compañeros, etcétera, que también son cosas importantes, o otros hobbies y demás, que también son cosas importantes en nuestra vida. Pero a veces le damos ese peso a ese tipo de ideas. Darle mucho, justo de la mano de eso, darle mucho peso a la competencia, también es un factor que puede generar
como un estrés personal, darle una responsabilidad, darle un peso a la competencia mayor al que tiene que tener. Quiero aclarar y especificar eso, porque todas las competencias tienen cierto grado de importancia o tienen su importancia, pero depende de cada competencia el tipo de peso que le tenemos que dar, pero aún así, eso no quiere decir que sea como única y exclusivamente lo único importante o lo único que tiene peso en nuestra vida o lo único que es importante en nuestra vida. Y que es importante también que ustedes, jugadores, entrenadores, nos ayuden a fomentar esta idea, porque a veces también nosotros mismos somos los que fomentamos estas ideas irracionales en los chicos y a veces les generamos muchísima más presión de la que pueden manejar, en lugar de ser algo saludable. También la responsabilidad sobre el compromiso que tenemos, o a veces minimizamos mucho nuestro esfuerzo, nuestras cualidades, nuestras capacidades, por considerar como en el tema de la autoconfianza, cuando no creemos mucho en nosotros mismos, pues hacemos menos nuestro trabajo y de la mano de eso a veces hacemos más grande el trabajo, idealizamos a nuestros rivales o los vemos como más fuertes o más difíciles o complicados de lo que realmente es. Entonces, todo este tipo de ideas son factores internos que, que generan cierto grado de estrés y que reflejan un poco al respecto del grado de autoconfianza que tenemos con nosotros mismos, pero sobre todo también este tipo de ideas son cosas que nosotros sí podemos manejar y que sí podemos controlar. Cuando me refiero a que sí son cosas que podemos manejar y que podemos controlar, me refiero a que nosotros decidimos el tipo de ideas o creencias irracionales que llegamos a tener, o más bien el tipo de creencias que tenemos y darle ese peso y esa importancia a las competencias, pero de una forma racional, de una forma lógica, de una forma bien aterrizada. Nosotros decidimos qué tanta responsabilidad tenemos sobre los compromisos que tenemos. Nosotros decidimos qué tan bien estructurada y sólida tenemos nuestra confianza con relación a nuestro trabajo, a nuestros entrenamientos, a nuestras capacidades y qué tanto vamos a percibir a los rivales o a los otros competidores, porque se vale reconocer las fortalezas de los demás, pero eso no quiere decir que sea imposible ganarles, que sea imposible competir contra ellos y demás. Tenía un jugador cuando recién empecé a trabajar en psicología del deporte, empecé a trabajar mucho con básquetbol y tenía un jugador que a pesar de que no era el más como talentoso deportivamente hablando, como en habilidades coordinativas y demás, una de las cualidades, unas fortalezas que tenía este chico en ese entonces, bueno, que siempre tuvo y que sigue teniendo, es que él siempre consideraba que todos los equipos son ganables y que en cualquier momento en el básquetbol pues, se puede presentar la oportunidad para darle la vuelta a la circunstancia y darle la vuelta al marcador. Entonces, cada que él entraba a jugar, aunque no era titular, aunque no tenía la mayor cantidad de tiempo, de minutos dentro del partido, siempre que entraba, siempre entraba a hacerlo bien y lo hacía lo mejor posible y si lo hacía bien. Pero lo que le ayudaba más era esta idea o esta mentalidad de que todos los equipos son ganables y son abatibles, siempre que tú des lo mejor de ti y que estés listo para las oportunidades que se presentan. Entonces, ese tipo de ideas y ese tipo de pensamiento sí depende de nosotros y sí lo podemos manejar nosotros. Además del tipo de ideas o del tipo de pensamiento, también hay acciones y cosas que podemos manejar, como son nuestros hábitos, como son nuestras conductas, como nuestras acciones y demás. Voy a poner ahorita ejemplos que justo traje a un invitado, que ahorita les voy a presentar, para poder platicar, disculpen, para poder platicar un poco al respecto de aquellas acciones o aquellas alternativas de solución que podemos llegar a tener para, para manejar mejor las competencias, para manejar mejor las presiones que podemos llegar a tener. Y entonces darnos cuenta que tanto en factores externos como en factores internos hay alternativas, hay opciones de solución que podemos tener y no todo es imprevisto y no todo es negativo y no todo necesariamente nos tiene que afectar a nuestro rendimiento deportivo. Entonces, antes de continuar y de hablar del manejo de contingencias, me gustaría presentarles a Néstor Córdoba.
Néstor Córdoba es un querido colega y buen amigo que conocí hace varios años, proveniente del Estado de México, de la Universidad Autónoma del Estado de México, de, de Toluca, y pues con el que he tenido el gusto de compartir en algunos congresos y espacios académicos, que el día de hoy está aquí con nosotros. Bienvenido, Néstor, ¿cómo estás? Buen día. Hola Raúl, buen día. Muchas gracias por la invitación y a la dirección de Deporte de la UNAM por permitirme estar aquí con ustedes. Excelente. Muchas gracias. Pues bienvenido. Justo le estaba comentando a las personas que nos están visualizando que de la mano de a que ahorita estamos comentando algunos factores externos e internos que generan estrés o que pueden generar, afectar nuestro rendimiento deportivo, también el propósito principal de nuestra temática es hablar al respecto de el desarrollo de habilidades que podamos tener o gestionar para manejar mejor las presiones, desarrollo de escenarios. Entonces, ahorita vamos a platicar un poco al respecto de los manejos de contingencias. Para las personas que no nos conocen y que no saben de psicología técnicamente, pues cuando hablamos de manejo de contingencias, nos referimos a contemplar estos escenarios y planificar opciones de actuación para afrontar las situaciones que se nos presenten de forma adecuada o resolutiva. Es decir, tener un plan A para el desarrollo de mi competencia, pero también tener un plan B y un plan C si el plan A no funciona. Hay gente que es tan obsesiva y que de repente tiene plan C, plan D, plan E, plan F. Y entonces tienen una serie de opciones y de alternativas para cada situación que se pueda llegar a presentar. Y aún así, déjenme decirles, y no me dejarás mentir, Néstor, que aún teniendo todas las planeaciones y planificaciones que uno pueda llegar a presentar, siempre se presenta algo así insignificante o grande que no estaba contemplado y que no estaba previsto. Ayer estaba poniendo el ejemplo en una sesión que estaba teniendo, que de repente, por ejemplo, en una pista de atletismo que esté rodeada de árboles, de repente una noche puede caer una ventisca y un tormentón y de repente se puede caer un árbol y se puede caer un árbol encima del estacionamiento, encima de la pista de atletismo. Y entonces algo así tan anormal y tan poco esperado se puede llegar a presentar y es muy difícil pues estar preparado y estar planeando ese tipo de circunstancias o ese tipo de situaciones. Entonces, de que se pueden presentar, se pueden presentar y ahí pues con base en la experiencia, pues tú me comentarás, Néstor, pues no sé qué tipo de situaciones se han presentado con tus deportistas, con tus atletas y pues, que están fuera de nuestras manos, ¿no? Sí, de hecho hay muchas cuestiones donde tú lo dices, donde es al aire libre, ¿no? También cuando estamos entrenando, o mejor en un domo, donde a lo mejor ya hay un techo, ¿no? Que por lo regular, digo, acá en la Universidad de UAMX, voleibol, básquetbol, entrenan pues en un domo, ¿no? Judo también, halterofilia, box y todo ello. Pero hay de otros espacios donde el básquetbol es al aire libre, ¿no? Entonces ahí directamente todo se empieza a desenvolver, ¿no? Entonces aquí quiero poner dos ejemplos, ¿no? Uno que tú decías directamente del atletismo, a mí me pasó igual hace unos años, donde unos deportistas en los clasificatorios para el estatal, el regional, la Universidad Nacional, los Juegos Nacionales CONADE, que antes eran la Olimpiada Nacional como tal, y, por ejemplo, hace 8 días nosotros tenemos nuestro chequeo interno. ¿A qué me refiero con chequeo interno para la gente que no sabe o que no está envuelta directamente en el atletismo, a lo mejor el medio fondo, el fondo que son 800, 1500, 3000, 5000 o los 400, los de velocidad que son 100, 200 y relevos, ¿no? Entonces, muchas veces los deportes me decían, oye, es que yo voy corriendo, corriendo, corriendo y al final, no importa si llego en primero, segundo, tercero y cuarto, yo a lo mejor no sé ni qué hacer. Y yo, oye, ¿cómo que no sabes ni qué hacer? Entonces ahí viene la parte psicológica ya directamente de la intervención que tú decías de las cuestiones de afrontamiento, ¿no? Yo le decía a esta persona, obviamente no puedo decir su nombre como tal, no podemos como psicólogos, pero yo le decía, oye, yo me he dado cuenta, y eso empezó antes de la competencia, ¿no? Yo me he dado cuenta que tú cuando terminas, caminas 10, 5 metros y te vas siempre a un poste que hay en el estadio universitario. Me dice, ¿a poco hago eso? Le dije, sí, tú siempre vas caminando, cuando terminas tu prueba vas a un poste, te quedas mirando el poste, no es de que lo abraces, pero siempre pones aquí, por ejemplo, tu cabecita en el poste. Yo me he dado cuenta que empiezas a oxigenar, que empiezas a respirar una, dos veces, varias veces, y te regresas con el equipo. Y obviamente el nivel de nerviosismo ya lo logras controlarlo un poco. Y me dice esta persona, no me había dado cuenta que yo hacía eso, ¿no? Entonces, hay algunas cuestiones donde
el deportista es muy consciente de las herramientas de afrontamiento que tiene y a lo mejor de otras, pues que no es muy consciente, ¿no? En este caso el atletismo. Y otra situación, entré un poquito a escuchar la conferencia que estabas dando inicialmente y hablaban de las gráficas en taekwondo. También pasa muchísimo, o sea, pasa mucho y yo me he encontrado con cuestiones donde sea hombre o mujer, sea de iniciación, ¿y a qué me refiero de iniciación? Donde hay deportistas que nunca hicieron deporte en su vida y están en este caso muy en específico en el taekwondo, donde son deportistas de iniciación a nivel universitario como tal, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo ello? Pasa con los que ya tienen experiencia, los que tienen iniciación un año, unos meses o 2, 3 años, ¿no? Como tal. Entonces, llegan a las gráficas y yo les digo, oye, ¿a qué vienes? Si tú tienes que andar a lo mejor calentando y todo ello, ¿no? Pensando como psicólogos del deporte. Y me dice, no, psicólogo, es que estoy aquí porque quiero saber en gráficas contra quién me toca. Yo le pregunto a los atletas, ¿y para qué quieres saber eso? No, es que para ver si sí me estreso bien o me estreso mal. Y yo sí, oye, ¿qué es lo que está pasando, no? Entonces, a esos atletas apenas nos pasó en el Estatal de Juegos Nacionales CONADE, donde yo les comentaba, oye, ¿y qué pasa si esta organización del tiempo, algo que tú muy tocabas, ¿no? Algo interno y algo externo completamente a la vez, lo podemos controlar nosotros? Me decía, entonces, ¿qué me recomiendas que haga yo en este tiempo psicólogo? Le dije, mira, ya tenemos una rutina, ya tenemos una planificación con tu entrenador, con toda el área multidisciplinaria. Entonces, ¿qué es lo que tú pretendes hacer ahorita? Entonces, algo muy importante. No le podemos decir nosotros como psicólogos a los deportistas, va a calentar, va a hacer esto, va a hacer aquello, ¿no? Pero podemos generar ciertas preguntas o recordatorios para que el deportista también se sienta muy cómodo como tal en esta área de las gráficas, ¿no? Entonces, el área de las gráficas también algo muy importante que tú decías, ¿no? Yo en la parte muy personal lo pongo que es una triple P, preparación psicológica para la precompetencia. Obviamente eso tú ya lo entrenaste en el entrenamiento mental, en el aspecto totalmente cotidiano, lunes, martes, miércoles, meses previos, semanas previas, días previos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Empieza obviamente a recordar tus objetivos, haz una evaluación totalmente objetiva de todo lo que vas desarrollando, ¿no? Entonces, ahorita ya para pasarte la palabra, amigo, algo muy importante, yo les digo, siempre en un entrenamiento, en una competencia, pon la palabra meta, pero sí yo sé que a lo mejor los psicólogos decimos meta, objetivo, diferenciación, similitud y todo ello, ¿no? Pero algo muy importante que a mí me ayuda es lo siguiente, ¿no? La palabra meta, obviamente que está distribuida en cuatro letras, ¿no? La M, que te pongas objetivos totalmente medibles, previos también a la competencia. La E, que sean específicos. La T, que tengan una temporalidad de un tiempo. Y A, que sean totalmente alcanzables, ¿no? Eso obviamente si lo vamos reforzando anteriormente en los entrenamientos y en las competencias que sean de menos impacto, competencias menores, para las competencias específicas o mayores, nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, de eso hay que saber una planificación de objetivos, pero que tengan estas cuatro características o ramificaciones, amigo. Entonces, no sé cómo veas tú, si quieres agregar algo más, perdón. Me encanta, no, me encanta y lo voy a relacionar mucho, está increíble, Néstor. Lo voy a relacionar mucho con, en los últimos 10 minutos que tenemos para la sesión, con las estrategias que justo vamos a platicar. Entonces, concretando, ahorita mencionaste esta parte de la preparación previa a la competencia y durante la competencia. Es importante que las personas que nos están escuchando sepan que todo lo que es el desarrollo de la competencia hablamos de una rutina precompetitiva o una rutina prepartido. Hay personas que a lo mejor y nada más en la iniciación o en la novatez, de repente nada más llegamos a jugar, de repente nada más llegamos a competir y justo pasan este tipo de cosas que de repente no sé ni a qué hora me toca, ni cómo me toca, ni contra quién voy, ni qué es lo que voy a hacer y demás. Y conforme vamos agarrando experiencia, se van dando cuenta de que hasta de manera inconsciente vas entendiendo mejor tu deporte y vas entendiendo mejor las necesidades que tiene y las cosas a las que les tienes que poner atención. Pero bueno, ya una vez que tienes un cierto grado de experiencia, pues empieza uno a tener sus rutinas precompetitivas. Y ahí también es parte de lo que mencionabas, como de a veces somos conscientes y a veces somos inconscientes de lo que hacemos antes de competir o previo a una competencia. Lo relaciono muchísimo y está excelente porque tocaste un punto Ujú. casi hasta lo hubiéramos planeado, este, con relación a la planeación de la competencia. Entonces, hay personas que planean su competencia desde una semana antes o un día antes o el mero día o después del día. Es decir, bueno, no es que haya quienes la hacen y quienes no. Es importante que en todo momento tengamos
como nuestras metas claras, nuestros objetivos claros, que tengamos claro cuál es la planeación o la planificación de las cosas que vamos a hacer. Incluso, o sea, por ejemplo, para las personas que van a Juegos Olímpicos, prácticamente, o sea, la preparación precompetitiva es, ya no es de una semana, ya no es de 3 semanas, ya no es de un mes. O sea, la preparación precompetitiva, a lo mejor en los últimos 4 meses, 5 meses, ya están todo el tiempo pensando en las cosas que van a hacer previas a la competencia. Y aunque sus procesos son más largos, de todas formas, ya como en un estado mental en donde están preparándose para la competencia, es un periodo más prolongado, ¿no? Pero bueno, vamos a contemplar que ahorita que se vienen los regionales de CONADE y demás, o los regionales, los macroregionales perdón, los macroregionales de CONADE o los regionales del CONDE, de Universidad, pues estamos preparando nuestras competencias y es importante que ellos tengan un plan de cómo van a entrenar, qué cosas van a cuidar, qué cosas van a hacer una semana antes, un día antes, el día de la competencia y posterior a la competencia. Eh, Voy a avanzar un poquito aquí y ya ahorita te doy la palabra, amigo. Sí. Entonces, de la mano de esto y de tener estos planes, pues ahí es donde empieza esta parte central de lo que estamos platicando el día de hoy, que es este manejo de contingencias y además de tener como identificar escenarios posibles. En este plan que nosotros desarrollamos, yo le digo a mis deportistas que primero planeen, o sea, cómo van a estructurar su semana. Hay veces en las que como trabajamos con deportistas universitarios, y a veces les toca competir en semana de exámenes, en semana en periodo de exámenes y demás, de fines de semestre y eso. Entonces, pues, también que ellos es importante que contemplen qué día van a tener exámenes, qué día se van a tener que desvelar un poco más, si pueden dormir bien, si pueden ajustar sus horarios, cómo le van a poder hacer en su día a día para ajustar mejor sus horarios y que puedan lidiar con cada circunstancia, con la escuela como también con el deporte. E incluso, o sea, en el día previo a la competencia o el día de la competencia pueden pasar muchas cosas, como comentamos hace un momento. Puede cambiar el clima, pueden haber retrasos en el transporte, pueden haber retrasos en la competencia como tal. Ahorita nos estaban escribiendo en el chat y también relacionados con errores arbitrales, errores de los jueces y demás. O incluso otro tipo de escenarios que ya nos comentaron aquí, que son externos, ¿no? Los factores externos no los vamos a poder cambiar y ahí es donde no vamos a poder hacer nada para, digo, a menos de que tengas tú, Néstor, o alguno de nosotros unas bombas de lluvia para calmar un poquito el calor y algo por el estilo, pero mientras no tengamos eso, no vamos a poder modificar ni el clima, ni el transporte público, ni los retrasos de la gestión del evento, ni los jueces, etcétera. Pero lo que sí podemos hacer es adaptar nuestras circunstancias a los posibles escenarios que se nos puedan presentar. Ok, ya sé que en el pronóstico del clima va a llover, entonces a lo mejor me puedo llevar una muda de ropa, o a lo mejor me puedo llevar una sombrilla, o una maleta impermeable que me pueda permitir cambiarme o algo por el estilo. Ya sé que el transporte en la Ciudad de México, o al menos aquí en la Ciudad de México, no sé si en Toluca sea igual, pero también tiene su grado de tráfico. Pues pero también el transporte es lento y es deficiente y tiene complicaciones. Entonces, si voy a competir, a lo mejor me tardo una hora en llegar. Bueno, pues entonces salgo una hora y media antes por cualquier cosa que pueda llegar a suceder, para llegar a tiempo a mi competencia y no estarme preocupando por eso. Incluso entender mejor los errores que se pueden llegar a presentar, como de los jueces, de los árbitros y demás. Entonces, ahí es donde te podemos abrir un poquito la palabra con relación a estos factores externos. Pero aquí la idea es, si yo ya sé que hay cosas que pueden estar en mis manos, las voy a cuidar, las voy a modificar, las voy a adaptar. Y las cosas que no están en mis manos, pues puedo pensar en los posibles escenarios que se pueden llegar a presentar. Y entonces pensar en posibles soluciones desde antes. Ok, si se me presenta esto, ¿qué voy a hacer? Voy a salir antes. Si empieza a llover, bueno, tengo una muda de ropa, sí, etcétera. Entonces ahí vamos a jugando con estas cosas que podemos manejar y las cosas que no podemos manejar, entonces, ¿cómo nos vamos a adaptar? ¿Cómo vamos a gestionar? ¿Cómo vamos a gestionar mis emociones? ¿Cómo voy a reaccionar? Etcétera. Entonces, ¿tú qué opinas, Néstor, hasta ahorita, lo que Ok. vamos? No, es un tema muy, muy importante que luego muchas veces piensan tanto deportistas como médicos, fisios, todo el mundo, ¿no? Hasta entrenadores, de que alguien está mal, pues tiene que ir el psicólogo inmediatamente, ¿no? Y tenemos que apagar el fuego como bomberos, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones sí se puede si tenemos un proceso ya estructurado y sistematizado con los atletas, ¿no? Si hay una confianza previa.
pero me ha tocado ver de que, por ejemplo, me dicen, ¿sabes qué? Viene un chico de Chimalhuacán, de Texcoco, y no sabe que existe el área psicológica en el deporte o nunca me conoce, y el chico así como de, ajá, entonces, la primera parte es generar mucha confianza, ¿no? Entonces, quiero tocar dos puntos, ¿no? Entonces, necesitamos generar un acondicionamiento, así como existe el acondicionamiento fisiológico del organismo, también mental, ¿no? Porque la parte cognitiva también se entrena, ¿no? ¿A qué me voy con ese acondicionamiento? Luego, muchas veces en la competencia tendemos a pequeñas montañitas de estrés que se vayan acumulando un día antes, 2 días antes, en la semana, ¿no? Si yo compito el día sábado, a lo mejor yo como entrenador a mi deportista le estoy exigiendo el 100 o el 100, el 110%, y a lo mejor es algo muy normal, lo vemos así como coaches o como entrenadores como tal, de una disciplina deportiva. Entonces, llega el jueves y todavía le metemos una carga de entrenamiento muy pesada, porque le decimos, debe de estar muy preparado, debe de generar estrés, debe de saber que la competencia va a ser muy dura en el nacional, en el regional, ¿no? Entonces, el impacto que tiene, por ejemplo, si es jueves y entrenan a las 7 de la noche, luego el día viernes el entrenamiento es muy reducido en las cargas, ¿y a qué viene el deportista? No tiene esas 24 horas muy comunes para gestionarlo y se queda completamente con el impacto. Y luego todavía el sábado compite a las 7 8 de la mañana, entonces tiene menos de 48 horas para trabajar todo ello, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esa situación? Si somos entrenadores o somos preparadores físicos o inclusive psicólogos, hay que cuidar mucho las cargas de estrés que van a juntar, ¿no? Porque pueden ser muchísimas y en pequeñas dosis puede ser una válvula de escape y ¡pum! No sabemos qué podemos empezar a generar ahí, ¿no? Y algo muy importante que tú decías, hay que aprender a controlar lo que yo controlo. Así de simple, ¿no? Yo no controlo el clima, yo no controlo a los árbitros, a los oficiales, a mi contrincante, a mi entrenador, yo no lo controlo, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante que yo he venido mencionando durante la semana a mis atletas, porque les comento, quieren controlar lo incontrolable, entonces nada más enfócate lo que está bajo tus responsabilidades, tus propios recursos como tal, ¿no? Y una herramienta muy importante que nos ayuda, obviamente, es el control del pensamiento, la retención del pensamiento, toda esa situación, ¿no? ¿A qué me refiero? Supongamos que a lo mejor yo ya voy a pasar a mi competencia, ¿no? En atletismo que me están diciendo, oye, ya estás ahí, o a lo mejor en otro ya me vocearon, en taekwondo o en judo, y ya sé que a lo mejor en 10 15 minutitos ya voy a estar, ¿no? En el caso de atletismo ya me toca calentar, estoy en la pista de calentamiento, y de repente me dicen, oye, ¿qué crees? Vino la situación de relevos porque se tienen que ir más temprano la otra gente, o pasó una circunstancia ahí en el tartán, ¿no? Y dicen, ¿sabes qué? Tu competencia va a ser en media hora. Y el deportista llega, entonces me llego a estresar un poquito más. ¿Cómo puedo hacer yo mi control de pensamientos? Supongamos que ese velocista se llama Raúl, ¿no? Se llama Raúl, entonces, ¿qué le podemos decir? Ok, Raúl, lo que ya hemos trabajado, bueno, ok, ya lo somos muy conscientes, y Raúl empieza a hacerlo. A ver, Raúl, ok, respira tantito, si puede ser una oxigenación, una respiración diafragmática, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, como se te facilite todavía mejor, pero que tú comentes, a ver, Raúl, yo no puedo hacer ahorita nada, son cuestiones que son de la parte administrativa. A ver, respira lento, recuerda que una respiración lenta es para relajarte y una respiración un poquito más acelerada es para activarte como tal. Entonces tú te puedes mencionar, ok, a ver, no puedes hacer nada al respecto, enfócate, concéntrate en lo de ahorita. ¿Qué vas a hacer? Ah, pues me faltó calentar todavía un poquito, ¿vale? Entonces haz la parte motriz, dices, bueno que ahorita se atrasó mi competencia para que yo no entre muy acelerado y que tú encuentres una optimización de tu rendimiento, ¿no? Como tal. Entonces, esos son los aspectos que yo te puedo agregar ahorita, Raúl. ¿Por qué? Porque Claro. yo sabemos que por el tiempo y son muchas cuestiones, pero empiezan a trabajar el autodiálogo, ¿vale? Algo muy importante que yo les comento ya para pasarte también la palabra. Podemos respirar 10,000 veces si tú quieres como atleta, como deportista, pero si de aquí arriba en la mente tú no te compras la idea de lo que estás pensando, del autodiálogo, las instrucciones que tú te estás dando de, a ver, relájate, Raúl, vamos a hacer esto, a ver, si ahorita estás en las gráficas y te estás estresando, pues vete a lo mejor un poquito a las banquitas, empieza a sociabilizar también, porque el apoyo social nos ayuda mucho para que las técnicas de afrontamiento tengan un plus como tal y que no estemos directamente con una ansiedad competitiva como tal, ¿no? Que es algo muy normal, no la podemos eliminar, pero sí podemos mejorarla, conocerla y controlarla, ¿no? Entonces, algo muy importante aquí, que le crean mucho a los psicólogos del deporte, pero que el psicólogo no viene, obviamente, a eliminar toda tu ansiedad, angustia, estrés, ¿no? Vamos a controlarla, vamos a entrenarla así, pero hay que empezar
a saber qué es todo ello, ¿no? Y ya para terminar, algo muy importante, tú decías que el plan A, el plan B, el plan C es muy, muy crucial y todo ello. Algo que yo les digo a mis atletas, a mis deportistas y a mis entrenadores, les comento, haz un plan B, yo quiero que nada más hagas un plan B y me dicen, ah, entonces me estás diciendo que haga un plan B porque el A no funcionó, no. El plan B para mí es regrésate a la base de lo que sí te funciona, porque si no el estrés ya estás pensando en otras ramificaciones que obviamente nos están estresando, regrésate a tus rituales deportivos, regrésate a tu entrenamiento de calidad, a tu entrenamiento que ya has hecho con el equipo multidisciplinario y ese plan B es la base que te ayuda para optimizar tu rendimiento previamente a una competencia, ¿no? Entonces, pues Raúl, yo agradezco totalmente al espacio y te cedo la palabra. Sí, perfecto. Y justo ya estamos por cerrar, Néstor, digo, y encantado de escucharte porque también conforme vas hablando también me voy acordando de otras ideas y cosas que compartimos en los escenarios en los que nos toca vivir y que pues a todos nos toca experimentar cosas similares en el tema del contexto deportivo. Mm, para ir cerrando con las personas que nos están observando el día de hoy, una de las cosas importantes que ahorita anoté para poder generar estos escenarios que nos ayuden a manejar mejor la presión en las competencias es primero identificar los posibles escenarios que se pueden llegar a presentar. Es decir, que ya tengas contemplado, es más, soy un boxeador y me toca competir contra tal rival, entonces ya de entrada estoy pensando con la revisión de video, con diferentes acciones que puedo llegar a tener para estudiar al rival, para estudiar mi competencia y demás. Primero es identificar los posibles escenarios que se pueden llegar a presentar. Ya que los tienes identificados, bueno, al menos yo lo que yo hago, lo que busco hacer, es también que ellos piensen cuáles son las opciones de solución. ¿Qué harías en ese escenario? Vamos a poner que estamos hablando de boxeo. Me está tirando muchos ganchos por la izquierda o muchos golpes volados. Bueno, entonces, si me tira muchos ganchos o combinaciones voladas y demás, ¿cómo, con qué habilidades, con qué herramientas cuento para afrontarme a ese tipo de circunstancias? Y entonces ya al deportista le das esta capacidad de confiar en sus propias capacidades y entonces encontrar posibles soluciones. Ok, si me tira ganchos, voy a cubrirme. Si me tira volados, me voy a hacer para atrás. A lo mejor él es más largo que yo, pero yo soy más fuerte, yo soy más potente. Entonces, tengo estrategias, tengo herramientas para afrontar y atacar los escenarios que se puedan llegar a presentar. Entonces, ok, ese es mi plan A, y ese plan A no funcionó, ok, entonces, ¿qué otras alternativas tengo para ajustarme y para adaptarme a eso? A lo mejor a mí me gusta, sigo con el ejemplo del boxeador, soy un boxeador, me gusta fajarme, me gusta el encuentro directo, pero, oh sorpresa, me encuentro con un rival que es muy defensivo y que por más que le busco, no lo puedo encontrar, no entro ahí. Entonces, a lo mejor y lo voy a ir cansando con la resistencia y lo voy a ir trabajando a lo largo de la pelea. Entonces, ese es mi plan B. Entonces, para poner a cabo mi plan B, entonces voy a tener que estar como golpeando y esquivando y yéndome para atrás y jugando con el ring y haciendo tiempo para que él se canse, etcétera. Entonces, que sepan ellos que para cada escenario que se puede llegar a presentar, podemos hacer algo, podemos tomar una decisión o podemos pensar o repasar previamente algunas alternativas de solución. Y ya una vez que tengamos algunas opciones de solución, como mencionamos hace un momento y desde el inicio que empezamos a platicar tú y yo, aún así se van a presentar cosas que no vamos a planear y cosas que no vamos a poder contemplar y cosas que van a estar completamente imprevistas. Pero al final del día también vamos a tener que resolver y ahorita nos diste ejemplos muy buenos de cosas que podemos hacer en el momento para resolver, para reaccionar, para ajustarnos al momento y sacar adelante el partido, la competencia y demás. Entonces, así va a funcionar. Cerrando con esta parte y como recomendaciones finales, para mí siempre le digo a mis deportistas que es mejor estar preparado y no necesitar las herramientas o las estrategias que no estar preparado cuando las necesitas. Entonces, si tú no planificas y no planeas y no visualizas escenarios, previamente llegas a la competencia nada más a reaccionar, probablemente se salgan de tus manos la mayoría, muchas cosas que no habías contemplado, que no habías considerado. Por el contrario, si desde antes tenemos un plan, si desde un día antes preparamos mentalmente qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a competir, qué es lo que queremos hacer el día de la competencia, cuáles son mis opciones de solución, si hace mucho calor, ¿qué voy a hacer? Si no hay un lugar donde comer, me voy a llevar mi propia comida.
estar, y aunque sí te den comida, de todas formas tú ya ibas preparado por si no la había. Entonces, mm, tener este tipo de consideraciones previas ayuda muchísimo a que te puedas concentrar toda tu mente y tu atención en la cosa más importante que a la que vas en ese día, que es jugar tu partido, hacer tu competencia y hacer lo mejor posible. Entonces, recuerden también visualizar su competencia, sabiendo lo que tienen que hacer, visualizar los posibles escenarios e imaginarse a sí mismos resolviéndolos adecuadamente. Eso también es importante. O sea, porque de repente también somos muy buenos para visualizar escenarios en donde las cosas las hacemos mal y cometemos errores y demás. Entonces, a veces eso también nos genera ansiedad, nos genera preocupación y demás. Entonces, no hay necesidad de verse a ustedes mismos haciendo las cosas mal, sino verse a ustedes mismos visualizando, ok, ocurrió algo, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué herramientas o con qué cosas cuento para adaptarme y gestionar a esa circunstancia? Entonces, serían mis únicas recomendaciones para cerrar el día de hoy. No sé si tengas algunas recomendaciones finales, Néstor, antes de cerrar para agradecerle al público y listo. Sí, algo muy importante que va con yo creo que sí nos pusimos de acuerdo telepáticamente, ¿no? Tú y yo para lo de hoy. Este, algo que mencionábamos, ¿no? Planifica, se empieza a planificar y yo quiero dejarlos con una frase, ¿no? Que es la siguiente. Si una persona tiene bien planificados sus metas o sus objetivos como tal, es muy fácil que le sea fiel al proceso. ¿A qué me refiero con todo ello? Tú ya tienes objetivos semanales, cotidianos, mensuales, anuales, ¿no? Y por competencias y por entrenamientos. Entonces, ahí necesito que tú hagas una autodeterminación. ¿A qué me refiero con una autodeterminación? Que vaya subiendo tu confianza como tal, tu motivación cuando obviamente dices, ya cumplí ese objetivo, el interés sube, el plus también. Los recursos que tú tienes son las situaciones de afrontamiento que vas a más adelante en una competencia a ejemplificar como tal, ¿no? Y el estrés, si tú ello todo lo vas generando, el estrés va a reducir, el compromiso deportivo se va a equilibrar, ¿no? La parte social, la parte individual, la parte colectiva, hablando en deportes de conjunto, puede ser muy similar, ¿no? Entonces, si tú tienes todo ello, la toma de decisiones y la ejecución se te va a facilitar, pero no quiero mencionar de que la competencia va a ser muy fácil, no, sino que tú previamente la variable que debes de trabajar, sí, porque sí debe ser nuestro plus en un 100% es la autoconfianza, ¿no? Entonces, básate en los objetivos, básate directamente a la autodeterminación y empieza a hacer este plan de acción que seas tú muy, muy bien, ¿no, Raúl? Entonces, yo lo comento como si fuera un plan B, pero es muy similar, ¿no? Es muy similar y todo ello. Y ya para cerrar, algo en la parte del boxeo universitario, yo les digo, tienes un minuto de descanso, pero ese minuto se hace en 40 segundos, se hace en 30 segundos, ¿no? Pero cuando vas caminando, a lo mejor del centro del ring, obviamente a tu esquina, tienes 5 segundos, empieza a hablar contigo, lo que mencionábamos, ¿no? El autodiálogo, las instrucciones, y háblalo también con tu staff de coacheo, la parte de la esquina en el ring, donde tú les digas, oye, dame 5 o 10 segunditos para que yo me tranquilice, para que yo me active, para que yo me hable. Eso me ha funcionado a mí en el deporte universitario. Afortunadamente aquí en la universidad le decimos a los entrenadores, dale 10 segunditos, 5 segunditos, que hable con él. Y ya después el deportista dice, ok, ya, nada más alza la mano o dice un pulgar y todo ello, y entra la parte del coach y dice, ok, ahora sí, vamos a la cuestión técnica, táctica y de reforzamiento, ¿no? Entonces, todo ello lo puede aplicar un entrenador, un deportista, un psicólogo y el equipo disciplinario, ¿no? Entonces, Raúl, sería todo por mi parte, ya estamos en tiempo, muchísimas gracias por la confianza, por verte de nueva cuenta a la distancia, al deporte universitario de la UNAM y toda la parte que hay detrás de logística, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, amigo, y un abrazo a la distancia. Perfecto, pues muchas gracias, Néstor, por compartir con nosotros. Ya nada más para cerrar, pues agradecerle a la audiencia y a las personas que están ahí con nosotros, escuchándonos y viéndonos, la importancia de seguirse capacitando y seguir teniendo, entrando a este tipo de espacios que a nosotros nos encanta platicar de estos temas y pues que mejor que a ustedes también les interese el poder aprender un poco de ello. Ya nada más como dos recomendaciones finales que son más de aspectos de rutina, recordarle a la audiencia que para el tema de las constancias de participación con relación a las temáticas que estamos teniendo ciclos de 6 sesiones. Entonces, este es el quinto programa del ciclo de 6 sesiones. La próxima semana va a ser el último programa en donde se va a tener el cuestionario y al final del sexto programa. Y ahí se les van a hacer preguntas relacionadas
con las 6 sesiones o los 6 programas. Entonces, recuerden que al final de esos 6 programas se hace el cuestionario, van a tener una pregunta o al menos una pregunta de cada programa, y aquellas personas que tengan una calificación de 8 más son las que van a ser acreedoras a su constancia sin valor curricular. Eso es importante que también lo recuerden, pero sí es una constancia de participación, ¿vale? Y por último, también recordarles que en el Facebook de la UNAM van a seguir teniendo y subiendo contenido durante Semana Santa, la próxima semana, todos los días. Entonces, para poder checar la programación, pueden hacerlo en la página de Facebook de Deporte UNAM. Les agradecemos mucho la atención a todos, que tengan un excelente fin de semana y unas excelentes vacaciones. Y pues los que están en deporte, pues sabemos que no descansamos, al contrario, es días en los que más motivados estamos, pero lo disfrutamos igual, ¿va? Gracias, Néstor, gracias a la dirección y nos vemos. Hasta Hasta luego. luego.